¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental dentro de la lógica de sistemas y de la computación, las operaciones lógicas. Aunque a primera vista puede parecer un tema muy técnico o exclusivo de la informática, la realidad es que las utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana, muchas veces sin siquiera notarlo. Por ejemplo, cuando decimos frases como, si estudio, entonces aprobaré el examen, o si hoy llueve, entonces no voy a salir. Estamos utilizando razonamientos lógicos basados en condiciones. Nuestro cerebro emplea este tipo de estructuras todos los días para tomar decisiones, analizar situaciones y establecer relaciones entre ideas. En esta presentación aprenderemos qué son las operaciones lógicas, cómo se clasifican, cuáles son sus principales tipos, cómo se representan mediante tablas de verdad y, finalmente, cómo diferenciar entre una tautología, una contradicción y una contingencia. Comprender estos conceptos no solo nos ayudará a entender mejor la lógica matemática, sino también a comprender cómo funcionan las computadoras y los sistemas digitales. Comencemos entonces con una definición básica. Las operaciones lógicas son expresiones matemáticas que permiten combinar el valor de verdad de una o varias proposiciones para obtener un nuevo resultado. Recordemos que una proposición es una afirmación que puede ser evaluada como verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, la frase hoy es lunes puede ser verdadera o falsa dependiendo del día. Lo mismo ocurre con expresiones como está lloviendo o estoy estudiando. Cuando tomamos estas proposiciones y las relacionamos mediante operadores lógicos, obtenemos una nueva proposición cuyo valor de verdad puede analizarse. Estas operaciones son la base de la computación moderna. De hecho, todos los dispositivos electrónicos que usamos, como teléfonos, computadoras, tablets o incluso electrodomésticos inteligentes, funcionan gracias a circuitos que procesan millones de operaciones lógicas por segundo. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar estas operaciones? La clasificación más sencilla divide las operaciones lógicas en unitarias y binarias. Las operaciones unitarias actúan únicamente sobre una proposición, es decir, toman una sola afirmación y modifican su valor de verdad. El ejemplo más importante de este tipo de operación es la negación. Por otro lado, las operaciones binarias trabajan con dos proposiciones al mismo tiempo. Comparan o relacionan dos ideas para generar un nuevo resultado lógico. Dentro de este grupo encontramos la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Veamos cada una de ellas con más detalle. Comenzaremos con la negación, que es la operación lógica más simple. La negación consiste en cambiar completamente el valor de verdad de una proposición. Si una afirmación es verdadera, al negarla se convierte en falsa, y si es falsa, se convierte en verdadera. En lógica se representa generalmente con el símbolo negación o con una pequeña línea sobre la proposición. Por ejemplo, si tenemos la proposición P, está lloviendo. Si esta afirmación es verdadera, entonces su negación sería negación de P, no está lloviendo. En este caso, si realmente está lloviendo, entonces la segunda afirmación será falsa. En el lenguaje cotidiano usamos constantemente esta operación cuando empleamos palabras como no, nunca o jamás. Es una operación sencilla pero extremadamente importante porque es la base para construir expresiones lógicas más complejas. Pasemos ahora a la conjunción. La conjunción relaciona dos proposiciones mediante la palabra y. Su símbolo lógico es y. La regla de esta operación es muy clara. Solo será verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, P, hoy es lunes. Q,
Estoy recibiendo clases. La expresión lógica sería P y Q. Esto se leería como, hoy es lunes y estoy recibiendo clases. Si ambas afirmaciones son verdaderas, entonces el resultado también será verdadero. Pero si una de las dos es falsa, aunque la otra sea verdadera, el resultado completo será falso. Podemos pensarlo como una condición doble. Para que funcione, ambas partes deben cumplirse. Ahora veamos la disyunción. La disyunción utiliza la palabra o y su símbolo lógico es o. En este caso, la regla cambia. La expresión será verdadera siempre que al menos una de las proposiciones sea verdadera. Por ejemplo, P, voy al cine. Q, voy al parque. La expresión P o Q se interpreta como voy al cine o voy al parque. Si voy al cine, es verdadera. Si voy al parque, también es verdadera. Si hago ambas cosas, sigue siendo verdadera. Solo será falsa si no ocurre ninguna de las dos. Sin embargo, existe una variante llamada disyunción exclusiva, representada generalmente como disyunción exclusiva. En este caso, la diferencia es que solo una de las dos proposiciones puede ser verdadera. Por ejemplo, o desayuno café o desayuno té. Si tomo solo café, es verdadero. Si tomo solo té, también. Pero si tomo ambos al mismo tiempo, deja de cumplirse la condición exclusiva y el resultado se vuelve falso. Esta diferencia es muy importante en programación y diseño de circuitos digitales. Continuemos con el condicional, una de las operaciones más utilizadas tanto en lógica como en programación. Su forma es si P, entonces Q y se representa como P flecha. Q, esta operación expresa una relación de dependencia entre dos proposiciones. Por ejemplo, P llueve. Q, me quedo en casa. Entonces, P implica a Q se lee como si llueve, entonces me quedo en casa. La parte interesante del condicional es que solo es falsa en un caso específico, cuando la primera proposición es verdadera, pero la segunda es falsa. Es decir, si llueve, pero no me quedo en casa, entonces estoy contradiciendo mi propia condición y el resultado lógico es falso. En cualquier otro caso, el condicional se considera verdadero. Esto puede parecer extraño al principio, pero es una regla fundamental en lógica formal. Ahora veamos el bicondicional. El bicondicional se representa como P si y solo si Q y se lee como P si y solo si Q. Esta operación indica una relación de equivalencia entre ambas proposiciones. Eso significa que ambas deben compartir el mismo valor de verdad para que la expresión sea verdadera. Por ejemplo, P, un número es par. Q, es divisible entre 2. La relación es verdadera porque ambas afirmaciones se cumplen simultáneamente. Si una es verdadera y la otra falsa, entonces el resultado será falso. Podemos entenderlo como una doble condición. Si P implica Q y Q implica P, entonces existe equivalencia. Una vez entendidas las operaciones lógicas, necesitamos una herramienta para analizarlas de forma ordenada, las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una representación que muestra todos los posibles valores de verdad de una expresión lógica. Si trabajamos con dos proposiciones, existen cuatro combinaciones posibles: verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero, falso y falso. Evaluando cada combinación podemos determinar cómo se comporta una operación lógica. Las tablas de verdad son fundamentales porque permiten comprobar si un razonamiento es válido. Ahora veremos tres tipos de resultados importantes. El primero es la tautología. Una tautología es una expresión lógica que siempre resulta verdadera, sin importar los valores de las proposiciones. Un ejemplo clásico es P o no P. Esto se interpreta como llueve o no llueve. No importa cuál de las dos opciones ocurra,
una de ellas siempre será verdadera. Por eso el resultado total es siempre verdadero. El segundo caso es la contradicción. Una contradicción es exactamente lo contrario, una expresión que siempre resulta falsa. Un ejemplo sería P y no P. Esto significa está lloviendo y no está lloviendo al mismo tiempo. Eso es imposible. Nunca puede ser verdadero. Por eso se considera una contradicción. Finalmente tenemos la contingencia. Una contingencia es una expresión cuyo valor depende de los valores de las proposiciones. Es decir, a veces puede ser verdadera y otras veces falsa. La mayoría de expresiones lógicas que usamos normalmente pertenecen a esta categoría. Por ejemplo, P implica Q puede ser verdadera en algunos casos y falsa en otros. Por eso se clasifica como contingencia. En resumen, hoy aprendimos que las operaciones lógicas son herramientas fundamentales para relacionar proposiciones y analizar razonamientos. Vimos que pueden clasificarse en operaciones unitarias como la negación y binarias como la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. También aprendimos que su análisis se realiza mediante tablas de verdad, las cuales permiten observar todas las combinaciones posibles de valores lógicos. Finalmente, comprendimos que los resultados de estas tablas pueden clasificarse como tautologías, cuando siempre son verdaderas, contradicciones, cuando siempre son falsas, y contingencias, cuando dependen de los valores de entrada. Entender estos conceptos nos permite desarrollar un pensamiento más estructurado, mejorar nuestra capacidad de razonamiento y comprender mejor cómo funcionan las computadoras, los programas y los circuitos digitales. En otras palabras, estudiar lógica no solo sirve para aprobar un curso, sirve para aprender a pensar con mayor claridad. Muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación haya sido útil y que ahora tengan una comprensión mucho más clara de cómo funcionan las operaciones lógicas y por qué son tan importantes en nuestra vida cotidiana y en el mundo de la tecnología.